Bueno, vamos a ver cosas muy interesantes hoy. Dos temas. Un tema que tiene que ver con Yom Ha'atzmaut, algo lindo que escribió un escritor sobre el sionismo, la importancia del mundo sionista. Es muy importante. Baruch Hashem, que tenemos el Estado de Israel, que no vamos a festejar 70 años. Y otro que tiene que ver con un tema que hay que hablar mucho hoy en día a veces en el judaísmo. Entran cosas de otras religiones de repente, o muchas supersticiones. Y sobre ese punto es un tema específico, pero para abrirlo. ¿Está bien? Van a ver, todavía no les di el artículo, después. ¿Está bien? Bueno, empezamos. 10 reflexiones del sionismo en los 71 años de Israel. Por Marcelo Maher. Si alguien lo conoce, él tenía un hermano que trabajaba en la Yeshiva Aish Torah, que fue asesinado hace 2 años, ¿se acuerdan? Que lo mataron, estaba entrando en la ciudad vieja, era el hermano de él. Bueno, alaba Shalom, bueno, que por el estudio de Torah también sea la Ilun Ishma. Bueno, vamos a ver lo que dice este escritor. El sionismo, 10 puntos. El sionismo es mucho más que el movimiento de liberación del pueblo judío. Pero para ponerlo en la perspectiva de los siglos XX y XXI, me resulta cómodo y atinado llamarlo también el movimiento de liberación del pueblo judío, como que algo que se libera y vuelve a su tierra Israel. Punto 2. El sionismo es el único movimiento de liberación del siglo XX que llegó como una organización democrática al poder. ¿Está bien? Con democracia. En mayo de 1948, y que se mantuvo democrático incluso en medio de la amenaza permanente que representan sus naciones vecinas. 71 años lleva ya haciéndolo. No es algo que se sobreentienda. Sí, que conocemos los países de Latinoamérica, sabemos, ¿no? Golpe, vinieron los militares, después democracia, después no es algo que se sobreentienda. Y que un ejemplo de democracia en Israel, en pleno Medio Oriente, sí, es un ejemplo. Claro. Tercer punto. El sionismo es uno de los pocos movimientos de liberación del siglo XX que distribuyó la riqueza, eliminó el analfabetismo, socializó la salud y la vivienda. ¿Está bien? Baruch Hashem, ustedes que estamos bien en Israel, ¿vieron cómo está todo? ¿No? Está bien. Es uno de los pocos movimientos de liberación que realmente otorgó a su población un nivel de vida, tanto en lo económico como en lo social. No digo que sea fácil, a veces conseguir trabajo, pero a nivel económicamente Israel es uno de los más grandes. La prueba es que hace 10 años que el dólar viene en bajada. No sube. Yo me acuerdo, hace 15 años el dólar estaba a un precio, cada vez que uno va a cambiar dólares, cada vez está más bajo. O sea que la moneda del shekel es una moneda fuerte. Realmente otorgó a su población un nivel de vida tanto en lo económico como en lo social. Aquí en Israel nadie se va a morir de hambre. Acá, está bien, hay nivel, pero Baruch Hashem hay para todos. Ontológicamente superior al que esta misma población tenía antes de la creación del Estado de Israel. Quiero recalcar una vez más que es el único movimiento que logró estos avances por medio de la democracia. Habría que analizar la comparación, porque acá lo dice, no, habría que ver cómo en otros no. El sionismo fue la respuesta más humana y más que humana al infierno nazi. En Israel, los sobrevivientes, parientes y descendientes de los sobrevivientes y muertos y en la Shoah, en el Holocausto, tienen felicidad. Su humanidad. El sionismo es uno de los movimientos de liberación que realmente más vidas civiles han salvado en el siglo XX. Muchas vidas civiles se han perdido por las guerras y los terroristas que los ejércitos y los terroristas árabes, europeos y asiáticos han librado contra Israel. Pero vidas que se han salvado por el solo hecho del Estado de Israel se cuentan por millones hoy y son incontables futuros. O sea que a nivel salvó un montón de vidas y a nivel de lo que viene, gracias Baruch tenemos nuestro... Nadie porque estoy en el Estado de Israel ya está todo asegurado, ya está. No, siempre que vayamos en el camino de Hashem y que cumplamos la Torah de la misma, está bien, pero Baruch tenemos nuestro... ¿Está bien? El sionismo alentó la creación de los kibutzim. Interesante, miren lo que dice. El único experimento comunista no
y no sanguinario del siglo XX. ¿Está bien? O sea, es verdad, los kibutzim eran una idea de izquierda. Está bien, socialista, está bien, pero para todos bien, ¿no? Muy bien. El sionismo es el único movimiento de liberación y el único movimiento político en la historia de la humanidad que transportó voluntariamente a personas de piel negra desde Etiopía hacia adentro de sus fronteras en forma masiva para liberarlos de la opresión y la pobreza. ¿Está bien? Todos los etíopes, ¿está bien? Muy bien. En contraste con lo ocurrido en los mundos occidentales y árabes, que solo los transportaron en condiciones aberrantes durante siglos para estar. Hay libros muy interesantes de la Alia, ¿está bien? De la Alia de la Keilah de Etiopía, cómo los salvaron, cómo los trajeron en aviones, tremendamente, y todo Israel. El sionismo es el único movimiento de liberación del siglo XX que ha convertido a las personas árabes en ciudadanos con derechos civiles. Y eso lo saben muchos árabes. Por eso, en el fuero íntimo saben que están mejor. Muchos árabes saben que les conviene Israel porque tienen derecho, porque en ciudadanos con derechos civiles y políticos. Es el único movimiento de liberación del siglo XX que ha permitido a los ciudadanos árabes votar libremente en elecciones a primer ministro, formar sus propios partidos políticos y expresar libremente sus opiniones. Miren, Baruch Hashem, Israel, ¿no? El sionismo es el único movimiento de liberación del siglo XX que ha propuesto concretamente, miren, hablando de Estado palestino, ¿quién propuso concretamente algo del Estado palestino? Que ha propuesto concretamente, con el poder para lograrlo, un Estado palestino. No digo que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero Israel dio a torcer y dijo, podemos negociar así y hacer un Estado así. En cuanto la dirigencia palestina acepte la existencia del Estado de Israel como Estado judío. Hasta ahora no lo aceptan. Hasta ahora no lo sacaron, ¿eh? Nunca aceptan el Estado de Israel. Vamos a negociar, pero por lo menos acepten nuestra existencia. No tengo que negociar. Ni Egipto, ni Jordania, en los 18 años en que dominaron la franja de Gaza y el West Bank, propusieron nunca, ya no un Estado palestino, sino ni siquiera un mínimo de democracia, de autonomía, ni siquiera una universidad autónoma. El sionismo es el único movimiento de liberación del siglo XX que mejoró el nivel de vida de los palestinos que vivían en la franja de Gaza y del West Bank. El problema en Gaza es cómo administran las cosas, o quién se lleva todo el dinero, y siempre pasa lo mismo, con Hamas, y se llevan todo. Y lo hacen a propósito para después empiezan los misiles, ¿no? El sionismo es una fuente permanente de revitalización cultural, científica, de libertad y humanismo, que no solo beneficia al pueblo judío, sino que ha extendido sus adelantos a toda la humanidad. De no haber estado el tercer mundo dominado por gobiernos autoritarios, corruptos y antisemitas, el sionismo podría haber llevado a cabo el intento, siempre derrotado por los antisionistas, de imprimir dinamismo a la agricultura. Ustedes saben que ayuda a la agricultura a todos los países, de los pobres países africanos y del tercer mundo en general. Y el último, el Estado de Israel como Estado ha cometido tantos errores como cualquier otra verdadera democracia occidental. En todos los lugares se pueden equivocar, es parte del aprendizaje. ¿Sí? Y ninguno peor, ¿no? Pero el sionismo sigue siendo hoy uno de los mayores aciertos humanistas, pluralistas y verdaderamente progresistas de los judíos desde la caída del segundo templo. Muy lindo, también me parece un artículo nuevo y bueno, lo describió muy bien. Así que orgullosos de los 71 años del Estado de Israel. Y ahora vamos a hacer un shibur un poco polémico, pero siempre me gusta hacer cosas así interesantes. Va la primera hoja. Y vamos las hojitas. ¿Pueden pasar por ahí? Muy bien. Vamos a empezar por una costumbre que apareció mucho después de Pesaj. Inclusive yo les mandé fotos, ¿no? Así que no. La famosa pan con forma de llave. ¿Escucharon el pan con forma de llave? Es una costumbre, no es nada.
Pero ¿por qué elegí este tema? No, es un tema puntual, pero creo que lo abre a muchas cosas que hoy en día están entrando a veces en el judaísmo, que hay que saber si de verdad es algo yudí o no yudí. Porque el judaísmo no es partición, ni amuletos de suerte, ni Hamza, ni la cintita roja. Si uno piensa que eso la cintita roja es judaísmo, entonces estamos perdidos. Judaísmo es sabiduría, inteligencia, ir en el camino de ayer, hay lógica, ¿no? Es todo al revés. Todo. Entonces, hoy en día están entrando mucho. Igual el Rab, esperen, dos cosas. Está traducido, a veces hay errores de traducción, hay que ver. Y a veces lo dice muy duro. Yo voy a andar un poquito, pero se ve que el Rab está como... ¿Está bien? Bueno. Ya leemos. La costumbre prohibida, ya puso prohibida él, porque si no, uno dice, ¿cómo la costumbre prohibida? Es todo lo que todos lo hacen, lo mandaban todo, qué lindo el pan con la forma de allá, y todo simpático. De nuevo, yo mismo se los mandé a ustedes, porque me pareció simpático, pero he investigado nunca de dónde venía esto. Hay que investigar las costumbres de dónde vienen, para saber si son de verdaderamente auténticas judías o no. Acá dice, la costumbre prohibida del pan en forma de llave. ¿Está bien? Schlissel Hala. Se ve, parece que se llama en Yiddish, en Ashkenazí. Bueno. En vez de somos, digan, estamos prohibidos, según está bien, es el título, hacer esta práctica de origen pagana. ¿Cómo de origen pagana? ¿Qué origen pagana? Yo no sabía. Vamos a ver las pruebas que trae. Vamos a ver las pruebas. Si trae pruebas o no tiene pruebas. Claro. Pero tiene que ver con una misma que estuvimos leyendo en las últimas Perashot, de no asemejarnos a otros pueblos. No ir en las costumbres de otras naciones. El judaísmo tiene su identidad, ¿está bien? En un Dios único, en la Torah de la Mitzvot. Dice así: cada año más y más tengo que aclarar y desmentir. Se ve que esta costumbre está tomando mucha fuerza en Estados Unidos, especialmente, porque está bien, en Estados Unidos parece que es un boom. Y desmentir las costumbres erróneas que están entrando al pueblo judío desde la idolatría y presentándose sefaradí, claro, habla con un orgullo sefaradí, pero no necesariamente, todos somos sefaradí, ashkenazim, hasidim, bueno, presentándose a las comunidades sefaradí por la red, ideas de segulot, ¿no? Cada vez hacer una segulá, no sé lo que son segulot, esto es segulá para hacer esto, es bueno para que te pase algo así, son segulot. Pero la palabra segulá en hebreo significa pueblo especial. Y hoy en día pasó a ser segulot supersticiones. Entonces, cada día hay una segulá nueva. ¿Está bien? Entonces, bueno, pero ¿cómo sabes si es una segulá verdadera? ¿Sabes que la segulá verdadera es hacer la Torah de la Mitzvot? Esa es la segulá verdadera. Entonces, hay un montón de segulot que uno tiene que verificar si es verdad o no es verdad. Yo qué sé, dice a veces, no puede quedar embarazada. Dice, ¿cómo haces la balá? Y jugo de uva, no, hacelo con vino tinto. Vino tinto, seguro que vas a quedar embarazada. Ya también están haciendo como que tiene poderes el vino tinto. No, la halajá es que hay que hacer con vino o con jugo de uva. Ya está, punto. ¿Qué ponen cosas raras? No podés conseguir novio, anda 40 días al hotel, segura que vas a conseguir la segura clásica. 40 días seguidos, no puede faltar, ¿eh? Si falta un día, se arruina la arruina. 40 y no 44. Hacete flashem que consigues. No, eso es lo que hay que hacer. ¿Entienden? ¿Por qué inventarle estas cositas hoy en día? Cada día. Actos religiosos para propiciar una intervención metafísica, como lo definió, ¿no? Segulot. Actos religiosos que te trae, que como que hacen que venga una intervención espiritual y logres algo. ¿Está bien? Es algo más también de intereses. La segulot es hacer esto para conseguir esto. Nosotros no queremos servir a Dios por intereses, ¿no? Hay que servir a Dios porque hay que servir a Dios. Casi todos estos actos vienen de las comunidades ashkenazí. No hay una crítica a la comunidad. Ahí me pareció muy duro como lo escribió, yo no estoy de acuerdo, ¿está bien? Pero quiso decir que estas costumbres no existían en el mundo sefaradí, se ve que en Estados Unidos, en el mundo ashkenazí, entra mucho, y hasídica, ¿no? Ashkenazí, está bien, dijo que esto viene más del hasidut, tampoco no tenemos nada en contra del hasidut, todo bien, pero dice que estas costumbres se escuchan más en el hasidut. Hasidut siempre está relacionado con cosas místicas. Hasidut y mística no hay Hasidut. Va unido. Está bien, todos los Hasidim que están
sobre representadas en la red. Como que en internet hay mucho, está bien, del mundo judío y entra el mundo jasídico. Escucha en la internet. ¿Sí? Y que se presentan como si sus prácticas fueran aceptadas universalmente por las comunidades judías, cuando verdaderamente son, en su mayor parte, rotundamente rechazadas por la mayor parte de las comunidades antiguas observantes del judaísmo. Dice, bueno, hay un montón de cosas que la vas a ver en internet, que puede ser una costumbre jasídica de acá, una costumbre de este red. A ver, no es que todas las comunidades siempre hicieron eso. Entonces de repente aparece eso y empieza a propagarse. ¿Y de dónde es eso? Nunca lo de judíos no lo hemos hecho. De repente eso era la costumbre en una ciudad de Europa y por eso ahora todos los judíos tienen que hacer eso, ¿no? Es como medio exagerar. Pero igual, espera, ¿qué tiene de malo? Si la costumbre está bien, no tiene nada de malo. ¿No? Nada de malo. Hay que verificar si la costumbre tiene fuentes en el judaísmo. Eso es lo que tengo que verificar. Si tiene fuentes en el judaísmo y no tiene ningún problema, el que quiere que la haga, igual no obliga, ¿no? ¿Qué me obliga a mí? A mí me obliga a hacer lo que dice el Shulchan Aruch. A mí no me obliga a hacer las costumbres de cada comunidad diferente, porque tenemos el problema de las costumbres viene del exilio. Sí. Lamentablemente salimos al exilio 2000 años. Sí. Y cada uno aprendió cosas. Cada comunidad tuvo un montón de costumbres. Entonces cada uno trae sus costumbres. Entonces, bueno, no es el ideal. El ideal sería que todos tengamos una misma halajá, ¿no? Es decir, ¿cuántas toras hay? 800 toras. Es una la Torá, ¿no? Sí. Cuando vos escuchás que hay tantas costumbres diferentes, porque confunde. No es el ideal. El ideal, ¿qué sería? Que haya una halajá para todos igual. Así era cuando estaba el Sanedrín. Sanedrín era el tribunal de justicia más grande. Cuando estaba el Sanedrín, cuando había alguna duda, iban al Betín. Si el Betín no sabía, iban al Sanedrín. El Sanedrín definía y había una halajá para todo Israel. No existía Ashkenazim o Sefaradí. Muy buena. Ashkenazim serían judíos que vienen más de Europa y Sefaradí más de países orientales. ¿Está bien? Sigo. Acá dice que esto incluye a las comunidades que no son jasídicas. O sea, está claro que él, no sé por qué, ve que esta costumbre viene del mundo jasídico, no del mundo ashkenazí más litaí. ¿Está bien? Hay litaí y hasidut. También habla de las redes sociales que masifican. Que masifica y de repente parece que todo el judaísmo es eso. Y uno dice, y de repente, claro, uno que lo ve ahí dice, si lo dijo de este escrito, va a aclarar que los sefaradim, él acá habla mucho de los sefaradim, no me interesa sefaradim, todos son mis, pero no se supone que cambien sus costumbres por las de otras comunidades. Él dice, es como que me parece que esa costumbre ashkenazí entró en el mundo sefaradí y el mundo sefaradí no tenía esa costumbre. Entonces dice, sigamos con nuestras costumbres como siempre, ¿por qué tienen que entrar? Sí. Y especialmente si esas costumbres de ellos, del otro lado, no tienen base en ninguna halajá. Eso sí, eso es lo que se ve. Si tiene base en la halajá o no tiene base en la halajá. ¿Sabe lo que es la halajá? Claro. La ley. Si tienen base en la ley, al lugar. Si no tienen base en la ley, no. ¿Por qué? Ni de la Torá, ni de las fuentes de la Torá oral. O sea, lo que tengo que verificar ahora, si esta costumbre de hacer el pan con la forma de la llave, ¿de dónde viene? Y es especialmente prohibido participar en costumbres ajenas a las nuestras, cuando todos los judíos, incluso los ashkenazim, no deberían hacer esta práctica porque proviene de fuentes gentiles. Eso es lo que él sostiene. Él sostiene que esta costumbre de hacer el pan con la forma de llave no viene del judaísmo. No tengo idea. Hay que ver si hace un análisis de cómo entró. Pero si viene de la idolatría, seguro que no. Es como que de repente hay una costumbre de hacer Navidad. Pero diferente. Que Navidad es idolatría. ¿Cómo va a ser Navidad? Nada que ver. Uno te va a decir, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo estás comparando la llave de la parnasá? Está bien, hay que ver dónde viene la llave. Bueno. Proviene de fuentes de prácticas paganas, como lo es esta, la jalá o el Shlisel Hala, se pronuncia. La Torá directamente, vamos a la prohibición de la Torá. ¿Hay una prohibición de la Torá de imitar a los goim? ¿Hay una prohibición de la Torá? Sí. La Torá directamente prohíbe hacer las prácticas religiosas y supersticiosas de los paganos. Eso sí, es una prohibición. Sí. Es un insulto de Torá. Una prohibición de la Torá es una de las 613 misbot. Sí. No imitar, no ir en el camino de los idólatras. Sí. Baikra 20:23. Levítico, ahora. No vivan según las costumbres de las naciones, que por amor a ustedes, o sea, yo voy a las naciones que estaban en Israel, que eran idólatras, los voy a expulsar. Porque ellas hicieron todas estas cosas y yo las aborrecí.
O sea, ¿por qué Dios expulsó a los Cananim de la tierra de Israel? Porque tenían costumbres tenían paganas. costumbres de abominación, ya sea de idolatría o sea de promiscuidad sexual. Y también de injusticias muy grandes. Entonces Dios dijo, este pueblo No sirve. fuera de Israel. Y ahí pone al pueblo judío y dice, yo le voy a dar la tierra de Israel a mi pueblo. Pero cuídense de no ir en los caminos de ellos. Si ustedes van en los caminos de ellos, los voy a expulsar. Ah, ¿Está claro? Claro, porque no es el camino de la verdad. El Talmud babilónico, Torah oral, hay Torah escrita y Torah oral. En Sanedrín, Masejet Sanedrín, explica que esto incluye cualquier tipo de práctica religiosa o supersticiosa idólatra de los gentiles. La práctica religiosa o supersticiosa está prohibida que un judí la haga. ¿Estamos de acuerdo en el Isur? Sí. O sea, si yo demuestro que esta costumbre que entró en el judaísmo es algo, es una práctica religiosa, supersticiosa, idólatra, obvio que lo tengo que prohibir. Si no lo no necesariamente. ¿Están de acuerdo? Maimónides, en Ilhot Abodat Kohanim, las leyes que trae de idolatría, las prohibiciones de idolatría, capítulo 11, alajá 1, la estuve enseñando hoy justo en Majón, estábamos estudiando eso, es prohibido seguir los estatutos, cito la alajá, la ley, prohibido seguir los estatutos o costumbres de los idólatras para que ni nos parezcamos a ellos en su estilo de vestimenta, peinado o similar. O sea, si tendrían un corte o un peinado propio de cierta idolatría, está prohibido que un judío se peine de esa manera. ¿Está claro? Pero si ese es el corte de pelo porque a él le gusta, pero no tiene nada que ver con idolatría, no está. ¿Entendieron? Cuando está prohibido, no siempre está prohibido. Los no yudim en los hospitales se acostumbran a utilizar delantal, ¿no? Entonces puedo decir, entonces los judíos no pueden delantal, porque ellos son delantal. No. ¿Tiene algo que ver con idolatría? No. Es algo, no sé, higiénico y así se hace normalmente, tiene cierta lógica. es el protocolo. En eso no hay prohibición de ir igual que los goyim, porque lo que está haciendo ese goy es algo lógico, algo con sentido, que no tiene nada que ver con idolatría. Ahí no hay prohibición. Sí. ¿Cuándo hay prohibición? Cuando va en contra del espíritu de la Torah. Si va en contra del espíritu de la Torah, estaría prohibido. Por ejemplo, en el judaísmo nos vestimos con recato. Entonces, si esa es una vestimenta no recatada que acostumbran a hacer, esto en el judaísmo estaría prohibido. Claro. En el judaísmo no hacemos violencia. Entonces, si ese es un deporte de violencia, eso sería Jukotagoy. Por ejemplo, los toreros. Porque le ponen la espada al toro. Seguro, habría que el boxeo también, me parece que eso sería Jukotagoy. Horrible. Jukotagoy. Si no, ¿está bien? Sí. Porque de repente le quito un ojo de una negra. Sí. Estaría prohibido. Si va en contra del espíritu de la Torah, está prohibido. Si no va en contra del espíritu de la Torah, no está prohibido. ¿Está claro? Habiendo los tatuajes. Me está levantando la mano. Sí. Está prohibido, no, está prohibido, los tatuajes están prohibidos. Obvio que los tatuajes hoy están de moda, los tatuajes. Lo ves todos los jugadores de fútbol con tatuajes. Bañar el fin. Obvio que está prohibido, los tatuajes están prohibidos, dice la Torah Mefurá. Sí. O sea, Bueno, si alguien se dice hay que ver. Pero está prohibido, está prohibido. El tatuaje está prohibido. También entra como Jukota Goy, como costumbre de los ídolos. ¿Está claro? Sí, está bien. Bueno. Pues si no lo sabían, ahora lo saben. Tengo otra pregunta. Y los maquillajes te notan las mujeres. No, maquillar, la mujer maquillarle no está Las prohibido. No, es normal que la mujer quiera maquillarse y estar linda, no está prohibido maquillarse. No hay ningún problema. No está Si prohibido. va vestido de una manera rarísima que sobresale, eso sí estaría prohibido. Sobresalir. Pero un maquillaje. Que va en contra del espíritu de la Torah. Maquillarse normal, ¿qué malo? Ya. Se puede maquillar. Sigo. Porque no es algo ilógico que va en contra del espíritu de la Torah. No, es maquillarte porque la mujer quiere sentarse linda, está bien, está perfecto. Dice así: no siga los estatutos de la nación que estoy expulsando ante ustedes. Antes de usted. Está bien. Como dice, no sigan sus estatutos, como dice también Devarim, tengan cuidado, no sea que preguntes por ellos y a ver, ¿cómo hacían ellos? Yo voy a hacer lo mismo, prohibido. En la sección 5 de este mismo capítulo, el Rambam me explica que es prohibido buscar señales, otra prohibición, o crear situaciones a donde uno decide que eso será de buen auspicio para uno. Por ejemplo, si él dice, lo dije el otro día, por ejemplo, no viene el autobús, no viene, yo me tengo que ir a un lado y yo digo, bueno, si viene el autobús, significa que Dios no quiere que venga, entonces voy a hacer así. Si en 10 minutos viene, significa que Dios quiere que venga.
Y si en 10 minutos no viene, significa que Dios no quiere que venga. Entonces, voy a esperar. Si pasa más de 10 minutos, no voy. Y si pasa menos de 10 minutos, voy. Está prohibido. ¿Qué tiene de malo? ¿Así tomas decisiones? ¿Qué tiene que ver? Vos tenés que tomar decisiones de verdad. Vos estabas en un casamiento, sí. ¿Y por qué no vino el autobús? No sé por qué no vino el autobús. ¿Pero ir a un casamiento es una misma? Sí. Si no vino en 10 minutos, no voy. ¿Qué tiene que ver? Tienes que hacer la misma e ir al casamiento. ¿Qué tiene que ver si vino o no vino? Yo no sé por qué no vino el autobús. Pero si vos decís, si no viene, esto es señal celestial que Dios no quiere que vaya. ¿Quién te dijo? ¿Quién te asegura que eso es una señal celestial que Dios no quiere que vaya? Dice, prohibido tomar decisiones de esta manera. Porque es una manera de tomar decisiones sin utilizar el sentido común. Sí. Estamos obligados a utilizar el sentido común. Estamos obligados a pensar. Sí. Y bueno, lo que vos pensaste, bueno, haces. Pero no podés tomar decisiones por... A la loca. ¿Está bien? Si hoy si hoy a la mañana iba a salir a la mañana y cuando me iba a hacer un tostado, el tostado se me cayó. Lo agarraste mal. Debe ser que no voy a tener parnasá en el día. ¿No? ¿Tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? No voy a trabajar. Y si no fuiste a trabajar, pasaste por una provisión de la Torah. Por eso. ¿Qué tiene que ver que se te cayó el tostado con que no vas a trabajar? Si sos un vago, le vas a trabajar tu tema. O te querías descansar, descansá. Pero no me digas que no fuiste a trabajar y se cayó el tostado. Eso, ¿entendés? Está prohibido. O pasó el gato negro. ¡Mala suerte! ¡Gato negro, mala suerte! Prohibido pensar que el gato negro es mala suerte. Prohibido pensar que el mar 13 es mala suerte. Prohibido, si paso abajo de una cadena me voy a quedar enano. No. Prohibido pensar esas tonterías. La Torá nos enseña a pensar bien. ¿Está bien? Entonces no hay que pensar tonterías. Bueno, sigo. Ahora, entre paréntesis, dice, bueno, esto lo dice Rambam. Esto lo dice Rambam. Pero ¿qué dice el Shulchan Aruch? ¿Shulchan Aruch dice lo mismo? El Shulchan Aruch en Yoreh Deah 178 prohíbe practicar la costumbre de... O sea que si yo practico la costumbre de los gentiles, estoy pasando por una prohibición de la Torah. Yoreh Deah es uno de los tomos del Shulchan Aruch. Shulchan Aruch tiene tomos Orah Haim, Yoreh Deah y Eser. Todo el Shulchan Aruch es el tomo de la halajá del judaísmo, se divide en 4 grandes libros. Que te avisan qué libros son. ¿Está bien? Entre paréntesis, por ejemplo, parte de la ley. Es el libro de la halajá. ¿Quién es? Un libro de código de leyes que es aceptado en Israel, el Shulchan Aruch, que lo escribió el Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, 1492, más o menos, vivía en Sfat. Es el libro de código de leyes que obliga a todo. Porque ahí se resumió en el Shulchan Aruch toda la Torá oral. Hay Torá escrita y hay Torá oral. La Torá escrita, los 5 libros que Dios le entregó a Moshe Rabbeinu, todo lo que pasó de la creación del mundo, en el desierto, la entrega de la Torá. ¿Dónde encontró las 613 misbot con todas sus leyes? En los libros de Alajot. Por ejemplo, en el Mishneh Torah de Rambam, que te trae todo. Por ejemplo, en el Shulchan Aruch. ¿Está claro? Muy bien. Entonces tenemos, yo sé, hay alajá que está prohibido ir en la costumbre de los goyim. Si voy en la costumbre de los goyim, paso por una prohibición de la Torah. Así que si cocino en Shabbat, paso por una prohibición de la Torah. Si hablo la Shonarra, hablo mal del prójimo, hablo de una prohibición de la Torah. Hay 613 misbot. ¿Está bien? Que son 248 acciones, 365 son las mismas que todo yudí debe cumplir. ¿Está bien hasta acá? 248 misbot positivas, me fui. 365 misbot prohibición. 365 como los días del año y 248 dice que son como los miembros que tenemos en el cuerpo, de huesitos, dice que hay 248. ¿Está bien? O sea, que con todo el ser humano servimos a Dios todo el año. ¿Está bien? ¿Se entendió? Muy bien. La prohibición que estamos viendo de lo teleju, no andarás. No andarás en la costumbre de los goyim, de no andar en los caminos de los gentiles. También incluye esta prohibición, practicar costumbres supersticiosas
o religiosas de los gentiles. O sea, si es una costumbre religiosa del judaísmo no hay ningún problema. Es una costumbre religiosa de una religión idólatra. Obvio que está prohibido, porque nosotros negamos la idolatría. Para servir a nuestro Dios. Este es el significado del pasuk de Deuteronomio, quinto libro de la Torá. Guárdate que no tropieces yendo en pos de las costumbres de los gentiles, después que sean destruidas delante de ti. O sea, íbamos a entrar en Israel y todos los lugares de idolatría que íbamos a hacer los iban a destruir, ¿no? No queremos que haya idolatría en la tierra de Israel. Entonces, si había templos de idolatría, ¿no? Lo sacaron de la tierra de Israel. Claro. No preguntes acerca de sus dioses. Voy a decir, a ver, ¿cómo sirven ellos a sus dioses? Ah, qué interesante, así lo hago yo también. No, vos servís a Kadosh Baruj Hu, bueno, vas a hacer la costumbre de los dioses. Ellos pasaban a sus hijos al fuego. Ofrecían a sus hijos, los mataban en el fuego. Se llamaba Molech. Obvio que el judaísmo es servir a Dios de verdad y no vamos a dar un sacrificio más. Dios no quiere sacrificio. No. Obvio que no. De la manera que servirán, diciendo, no digas así, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también los serviré. No harás así a Hashem tu Dios, porque toda cosa, ahí va la segunda. Las tengo ordenadas. Ahí va. Yo pienso seriamente que nosotros no seríamos los Dios porque los paganos. Está bien, lo decimos como una palabra general, no digo. Es verdad que nosotros podemos decir Hashem. Sí, No, digo, Hashem. está bien, pero yo lo digo como una palabra universal. Sí, ¿no? Sí. Va a la segunda hoja. Pasen para todos lados. Ya, gracias. Le mando la segunda hoja. Para llevar a los demás. Espere porque y ahora pase. Ya esto va a ir. Pasen la segunda Porque hoja. toda cosa abominable. Pero, ¿dónde? Sigue la palabra abominable. Sí. ¿Tienen? Está llegando la hoja. Entonces, de las 613 mitzvot, 365 son prohibiciones y 248 son buenos actos, Exacto, obligaciones. obligaciones. Por ejemplo, decir el Shema Israel todos los días. ¿Es una obligación o una prohibición? Obligación. Ponerse el tefilín. Es una misma. Es una obligación. No prender fuego en Shabbat. Obligación. No matar. Obligación. No robar. Obligación. Prohibición. Una No prohibición. robar. Si es un no, es una prohibición. Sí. No hagas esto. No digas esto. No pienses. No creer en otros dioses. Prohibición. Saber que Dios es único. Obligación. ¿Entendieron? Positivo. Hay misbot positivas y negativas. Hay misbot que son acciones. Hay misbot que son pensamientos. Ay, sí. Y hay misbot que son sentimientos. ¿Entendieron? Hay misbot para todos los campos. La Torah viene a perfeccionarnos como ser humano. Hay misbot que tiene que ver con pensar. Saber que Dios existe es pensar. Sí. Saber que no hay otros dioses es pensar. Claro. No codiciarás nada de tu prójimo. Pensar Sentir. Te está prohibido desear lo que tiene el otro, es un sentimiento. Sí. ¿La Torah me puede? sentir. ¿La Torah me puede obligar a sentir? No. Sí. Y sí, está prohibición. No, a ver, entonces. Pregunta, ¿la Torah me puede obligar a sentir? Sí. La Torah me enseña cómo lograr ese sentimiento. Claro. Amarás al prójimo como a ti mismo. La Torah me va a enseñar O cómo. sea, No odiarás a tu prójimo en tu corazón. Sí. Es un sentimiento. sí, es un sentimiento. Igual amarás al prójimo, en verdad es una acción, va a una acción. Pero Pero amar a Dios con todo tu corazón. una acción. Es un sentimiento. Amar a Dios con todo el sentimiento. Ponerme el tefilín es acción. Sí. No comer kasher o no comer taref es acción. ¿Entendieron? Kiddush Hashem es una acción. Es muy grande, ahí en todo. Normalmente es en acción. Es tu manera de comportarse. Ah, ya. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Bien. Bueno. Sigo. Entonces, ¿qué dice la frase? Porque toda cosa. Esperen. No harás así al Señor tu Dios toda cosa abominable que a Kadosh Baruj Hu, que Dios aborrece. ¿Tienen donde dice abominable? Hicieron ellos a sus dioses. ¿Qué hicieron los idólatras? Todas cosas abominables. O sea, en la idolatría era la esencia de la idolatría. Primero, la esencia de la idolatría es la mentira. Sí. Es todo mentira. No existen otros dioses y ellos creen en otros dioses. Y después, la manera de servir a los dioses también es todo mentira porque es cosas que Dios no quiere del humano y ellos hacen esas cosas. Está bien. Ah, sí. Pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego. Miren, a sus dioses. Tienen que saber que el fuego a veces como que representaba el sol. Y una de las deidades más de las antigüedades era el sol, la luna, las estrellas. Como que servían al fuego
Puede ser que fuego representaba el sol. O era el fuego. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No ni añadirás a ello, ni de ello quitarás. ¿Qué dice la Torá? Hacé lo que yo te enseño. No agregues ni quites. ¿Por qué? Porque la Torá Porque si no te parece- es perfecta. Es Pero si vos agregás o quitas, te parece- está pensando que la Torá no es perfecta. Si la Torá es perfecta, no hay que agregar ni quitar nada. Sí. Ahí tenés todo lo que necesitas. ¿Qué agregás? Estaría violando un No principio. quites. Es un principio de fe. Claro. No agregar ni quitar. Noveno principio. De fe. Las Jumbrot. Vamos a ver cómo entraría la Jumbrá en esto. No pasaría por prohibición. Siempre que es una Jumbrá. Correcto. Pasaría por una prohibición si él agrega algo y él piensa que es una misvá. Ahí pasa por una prohibición. Si yo pienso que la Jumbrá es una misvá, está prohibido. Pero si yo sé que la Jumbrá es hacer algo de más, y por Sí. si acaso lo hago, está bien, tenés tu derecho. Ah, ya. No estás agregando a la Torah. La Torah te dio ese derecho, mientras que vos sepas que estás haciendo algo De más. de más. Claro. ¿Entendés? No le agregarás a ello ni de ello quitarás. O sea, adoptar una práctica gentil y usarla, con un pretexto judío, como diciendo que el judaísmo quiere eso, Ah. es directamente prohibido por la Torah. Es prohibido crear nuevas costumbres o innovar en la religión judía. O sea, depende. Si la costumbre nació en la comunidad y la comunidad ya tiene la costumbre, no está prohibido. Es costumbre de la comunidad. Pero acá dice, está bien, lo dijo medio exagerado. Es prohibido crear nuevas costumbres. Ulay quiso decir nuevas. Bueno, depende. No está prohibido crear nuevas costumbres. Si la costumbre nació en la comunidad y hay costumbre, esa costumbre ¿a quién obliga? Si hay costumbre en la comunidad de los judíos de Polonia. Sí. Esa costumbre de los judíos de Polonia, los judíos que vienen de Polonia están obligados. ¿Está obligado el judío que viene de Siria? No. ¿Qué tiene que ver? Porque lo de Siria tiene otras costumbres. Sí. Sí. Por ejemplo, comer arroz en Pesaj. Ashkenazim no comen arroz en Pesaj. Sefaradim comen arroz en Pesaj. Viene la costumbre según de dónde vinieron. ¿Está bien? De nuevo, no es el ideal es que haya una sola. Ojalá que tengamos de nuevo el Sanedrín y volvamos a tener todo. Pero por ahora están las costumbres diferentes. Sí. Pero acá dijo, es prohibido crear nuevas costumbres, acá va la... Especialmente si estas innovaciones son de origen gentil. Eso sí. Si eso es de origen, no puede entrar en el judaísmo. ¿Está claro? Más y más. Hoy en día está muy de moda ya, los últimos 100 años, ir a las tumbas de los tzadikim. Sí. ¿No es todo ir a las tumbas de los tzadikim? Sí. Bueno, ¿Qué pasa? es un tema para analizar, no está tan fácil. No voy a meterme porque me meto en peligro. Pero, porque hoy en día ir a la tumba de los tzadikim es mitzvah doraita, más o menos. Oh. No, más o menos como lo ve la gente. Sí. La gente lo ve como la misma de la Torá. Y vos decís, pero una tumba es un lugar impuro. Por Sí. algo el Cohen no puede entrar. Entonces, ¿qué más hacemos? Ahora hacemos de las tumbas, algo de Kedushá. ¿Desde cuándo las tumbas tienen Kedushá? Yo estoy diciendo como que desconfío de esto. Y estoy diciendo que los últimos 100 años entró muy fuerte en el judaísmo. La pregunta es si viene del judaísmo o no viene del judaísmo, ¿entiendes? Ah, ya. Desconfío. Sí, sí, sí. Bueno, si es algo bien judío, que esté en la Torá, que esté en la misma, que esté en la Halajá, quiero encontrarlo ahí. Si no lo encuentro ahí, ¿entienden? Así, verificar. Pero bueno, dejen, me metí, es un tema otro, ¿no? Las tumbas de los justos. O sea, lo que quiero decir que lo más importante no es aprender de los tzadikim, no ir a las tumbas de Sí, los sí, tzadikim. sí. Eso es lo importante. No voy a la tumba y eso tiene un poder. No. Bueno, pero hay mucho que... Ay, no. Y la peor de todas, cuando va a la tumba, eso es idolatría. Ay, idolatrarlo. Eso es idolatría. Ay, Yo escuché una vez que decía, Rachel y Menú. ¿Pero qué le estás pidiendo a Rachel y Menú? Pedirle a Kadosh Baruj Hu, no a Rachel y Menú. ay, santo. Entonces la gente, es más, llevas a los grupos a estos lugares. ¡Qué buenísimo! Van todos los grupos. A veces gente alejada, judía alejada y dice, uy, ¿qué hay que hacer acá? ¿Qué hay que hacer? Y pedirle, y empieza a pedir. No. ¿Para qué hiciste una verá al llevar al grupo a ese lugar? Claro. Porque él no sabía y terminó pidiendo A un muerto. No se le pide a un muerto, se le pide a Kadosh Baruj Hu. Eso es cristianismo, eso es otra religión, no es judaísmo. Pedimos solamente a Hashem, ¿entiendes? El problema. Claro. No. A llevar a una persona ya toca decirle. O cristianismo, catolicismo, no sé, pero el judaísmo no, se le pide a Dios único. Dios es único, no le pide a un muerto. Pedir a un muerto está prohibido. Bueno, sigo. Más y más, por toda la red nos encontramos con segulot inventadas. Eso es lo que quiero decir. Hoy en día cada vez hay más segulot.
¿Está bien? Entonces, y son rabbi, no son verdaderas, no son judías. Pero la gente se la cree porque le dicen segulá, segulá. Y entonces la gente dice, ay, sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y no. Inventadas o costumbres confusas que vienen de origen de alguna secta, presentadas como si fueran las costumbres aceptadas por el pueblo judío. Estos que los presentan se aprovechan del alto nivel de ignorancia, claro, se están aprovechando de la persona que no sabe sobre las leyes y costumbres judías, presentando estas aberraciones a la práctica como si fueran originales y auténticas. ¿Entendieron el problema? Se mete en el judaísmo algo que no es judío. Sí. Muchos en Latinoamérica que buscan ser parte del pueblo judío caen en esa trampa una y mil veces, practicando costumbres que no tienen base en fuentes hebreas, irónicamente practicando costumbres paganas que anteriormente habían dejado atrás. Esto me pasa mucho cuando lo enseñamos a ustedes, porque cuando gente que se está convirtiendo, entonces siempre normalmente dice, y entonces ellos ven que de repente en el judaísmo también hay así, dicen, ¿pero por qué? Ellos vienen de eso y ya les cuesta, ya salieron de eso, entonces no quieren encontrarse que en el judaísmo haya algo, le choca. ¿Entienden? Entonces, por ejemplo, ¿por qué hay tantas fotos de Rabanim? Para tener fotos de Rabanim no es idolatría. Él le gusta ese Rab y se siente identificado y quiere la foto de Rab. Sí, pero tantas fotos medio. Porque le hace acordar la idolatría que salió de que había santitos y nosotros no hacemos santitos. ¿Entiendes? Sí. Después eso le choca y tiene razón en cierta manera. Acá está diciendo, hay muchas cosas que no son judías y a una persona que viene saliendo de la idolatría, cuando lo ve, o cuando ve que hay ciertos grupos en el judaísmo que practican eso, dice, ¿qué es esto? Nosotros, eso no. Pero hay que preguntar bien, porque a veces va a decir, ay, ¿por qué le dan beso al cóctel? ¿Está bien? Entonces uno dijo, están haciendo idolatría al cóctel. No. Tampoco exageremos. Si le quiere dar un besito al cóctel, no es idolatría al cóctel, es cariño a lo que representa esa pareja. No es idolatría. A ver, si la persona le daría el besito al cóctel y pienso que cóctel te estoy pidiendo, sí. Está bien. Pero no está prohibido que le dé beso a la Torá. No está prohibido que le dé beso al cóctel. No, está bien. No. Tampoco exagerar. Está bien. Pero sí poner las cosas como son. ¿Querías preguntar algo? Sí, cuando dices que cuando tienes muchas de las imágenes de rabinos vienen Parnasá por el... Ay, no, eso no es. Por ejemplo, tenés muchas imágenes de Rabanim y eso te va a traer una bendición económica. Esto para mí sería una segulá prohibida. Correcto. Sería una superstición. ¿Qué tiene que ver la foto de los rabanim con que te vea pasar? Igual que Eso, o sea, eso no es judío. No. Esa manera de pensar es un invento. Ay, sí. Invento total. ¿Qué tiene que ver tener fotos con que tenga? Pero ven cómo funciona la segulá siempre funciona con intereses. Sí. ¿Cuál es el interés de la persona? Que tenga la Tenga acción económica. Sí. ¿Qué tengo que hacer para bendición económica? Haz esto. Ah, sí, yo lo hago. Si me trae bendición económica. Pero no, que yo lo hago. Fíjate si la Torá te permite hacer eso o no. No. ¿Vos querés tener bendición económica? Sí. Y pedir a Dios. Busca al Pedir a Hashem, por favor, que me vaya bien en el negocio. ¿Eso no es lo normal? Eso, sí. Eso es lo que hay que hacer. Hay que cuidar la misma y pedirle a Kadosh Baruj Hu. Sí. Esa es la verdadera segula o la verdadera verdad de cómo funciona el mundo. Sí. Claro. Sí. ¿Tu nombre? Daniel. La costumbre en el vino de Abdalá. En el vino de Abdalá de poner el vino y poner, ¿conoces? Sí. Y ponerse en el bolsillo. Y ponerse Esa de en el ponerse en el bolsillo es porque trae parnasá. Eso no es verdad. Yo no lo hago. No. Yo no. Y también. Todo que ponen la velita, la velita de la Abdalá, ponen un poquito del vino de la Abdalá. Apagan la velita y después agarran con un dedito y se ponen en el huesito porque dicen que es el único huesito de donde va a surgir la persona mejillata metido. ¿Viste que Sí. todo el cuerpo igual todo el cuerpo se no sé qué queda, debe quedar el hueso. En los oídos y en las manos. Pero porque te pongas el vino ahí no es que la resurrección de los muertos va a venir igual. ¿Sí? Él está pensando que con eso le va a venir. Está bien. Son costumbres así muy. Muchos estos costumbres más en los sefaradí. Sí, que se ponen Los el sefaradí vino también son muy supersticiosos. ¿Qué en te el piensas? hueso. Los sefaradí tienen supersticiones que vienen del árabe. Y los ashkenazim tienen supersticiones que vienen del mundo cristiano. Todos tenemos supersticiones que para mí no vienen para nada. Y también se ponen en el bolsillo. ¿Por qué le pones en el bolsillo? Porque trae parnasá. ¿Qué tiene que ver la velita del vino con el... Sí, pero se la creen, ¿eh? Pero para mí No. suena... No sé de dónde viene esto. Ya. Sospecho. ¿Está bien? Cortar las uñas, una orden.
Pero eso lo dicen porque el tema es que su canal lo trajo. Sí. Muy bien. Cortarse las uñas. Rambam no lo trajo. Se ve que Rambam vio que eso no. Shulchan Aruch lo trajo porque otro Rab lo trajo, entonces ya ahí lo hacen como que es parte de la halajá. Pero es verdad, hay que ver, hay que diferenciar si eso es halajá o no es halajá. Bueno, ahí también, si le pone, no importa, no quiero entrar porque entro más temas que están dentro de la halajá, es más peligroso. Pero entendieron la idea mía. Sí. Bueno, sigo. ¿Dónde estaba? No, otras costumbres. Adicionalmente, Pero esta vez las verdades se presentan de forma errada como si fuera, pero no la son. Adicionalmente, existe entre las sectas un deseo de presentar, o sea, secta quiere decir como que hay muchos pitos de judíos de acá, y cada grupo quiere mostrar que él tiene la verdad. ya. Y en los hasiduyot pasa mucho eso, lamentablemente. ¿No? Los hasiduyot son muy cerrados, normalmente, bueno, hay todo tipo de hasiduyot, hay hasiduyot más abiertos, más. Pero hay como los hasiduyot como que el Rebe dijo, y lo que el Rebe dijo no hay lo que hablar, y vos le vas a discutir, y discutirle 1000 veces, pero el Rebe es el Rebe, no le puedes discutir. ¿Está bien? Está bien. Entonces hay muchos grupos que quieren mostrar que ellos tienen la verdad. ¿Está bien? Hoy sigo un poquito más porque después me tengo que... Entonces, después hacemos el recrédito, no se asusten. Sí, seguí. Sí. ¿Qué hora es? Ahora está, sigo un poco, ¿está bien? Sí. Sí, está bien. Después tiene el recreo, no se preocupe. Después. Adicionalmente existe entre las sectas un deseo de presentar sus prácticas raras como si fueran prácticas sefaradíes. Lo hacen así porque saben que un gran número de personas de origen de los Anusim, eso no sabía, bueno, porque es un rab que trabaja mucho Gerim también, ¿eh? ¿Está bien? Y Anusim, ¿qué son? Anusim, Beni Anusim que vienen de los sefaradim que los obligaron, lo que dicen de los marranos, no es marrano la palabra mal, ¿está bien? Beni Anusim, Sí. desean retornar al camino de sus padres. Normalmente si es Anusim vienen de los costumbres de sefaradim, no Ashkenazim, ¿no? Sí. Por eso Beni Anusim viene de Sefarad. Pero carecen de información confiable. Estos malvados, medio duros, porque si malvados, no sé, hay que ver contra quién se la agarró. Ellos no saben. Se aprovechan de eso para confundir aún más y tratar de colectar donaciones. Debe ser una realidad que pasa en Estados Unidos que yo no conozco, ¿está bien? Regular. Donaciones y números de personas dentro de sus sectas para de alguna manera incrementar su poder político de las comunidades judías. Mientras sus propios hijos no siguen en la secta por el gran número de prácticas y restricciones que está acusando de cierta manera ciertos grupos medio fanáticos, Sí. que de repente, ¿no? Él se va a convertir, entonces tenés que vestirte igual que él y tenés que ser todo igual que él y si no, estás así. Y además quieren agarrarte. Dice, ¿por qué quieres agarrarlo? Él es judío sefaradí. Él nunca tuvo peot, él estaba vestido todo de negro. ¿Por qué querés obligarlo a que se vista de negro? Déjalo que se vista como quiere. Porque, ¿entienden? Como... Claro. Sí. No solamente de negro. Acá está hablando, me parece cierto hasiduyot, que no sé. Y dice que a veces hay tantas restricciones que por eso no tienen tanto público y quieren agarrar a los otros. Pues esos líderes buscan reemplazar sus palabras con los grandes números de personas que buscan con toda sinceridad la verdad. La verdad, una persona que se viene a convertir o quiere volver al judaísmo busca con sinceridad la verdad, ¿no? Sino que se quede el otro. No está obligado a convertirse, ¿no? Nadie está obligado a convertirse. Si quieres, quédate más cómodo, tenés que cumplir 7 mitzvot, está todo bien. ¿Qué tenés que traer las 613? Más complicado. ¿Está bien? ¿Está bien? Si vos lo querés hacer, bienvenido, ¿está bien? Claro. Y ellos le ofrecen media verdad. Bueno, del otro lado, el Rambam Maimónides, en las leyes de Akum, los que adoran a las estrellas, explica todo esto. Dice, todos los asuntos anteriores son falsedad y mentiras con las cuales los idólatras originales engañaron a las naciones gentiles. ¿Ven lo que está diciendo? ¿Está bien? Rambam viene hablando, hay un capítulo que habla de la magia. Magia, hechicería, astrología, que también está muy metido. ¿Qué más? Adivinación, hablar con los muertos. Bueno, todo eso, está claro que en la Torah está prohibido, ¿no? Eso sí. Está claro que Sí, está prohibido. porque, o sea, esto Lo que es discutible es si existe o no existe. Pero que está prohibido. Rambam claramente entiende que todo eso viene de la idolatría. Sí. ¿Está bien? En el Miren cómo dice dice. que eso no se hace. Todos los asuntos anteriores, cuando dice todos los asuntos, son todas las alajot que habló recién, que dije recién. Son falsedad y mentiras. No existe, es mentira, te engañan, es engaño. Con los cuales los idólatras originales engañaron a las naciones gentiles para guiarlos tras ellos. Y ellos se aprovechaban de esa cosa. Llamémoslos ilusionistas. Ellos lo van a decir como que tienen poderes de magia, pero te están engañando. No es apropiado que los judíos que son sabios se vean atraídos a tal vacío. ¿Ven? Nosotros somos sabios. Seguimos la judaísma. Entonces no vas a crearte estas tonterías.
ni que consideren que tienen algún valor como implícito, como no se puede encontrar magia negra entre Jacob o artes ocultas. Acá tradujo magia negra, ¿verdad? Magia, bueno, pero lo tradujo traducción libre. Está bueno, eso. Está bien. No se puede encontrar magia negra entre Jacob o artes ocultos dentro de Israel. ¿De verdad todo eso existe en Israel? Sí. De manera similar, estas naciones que están expulsando escuchan a los astrólogos y adivinos. ¿Nosotros escuchamos astrólogos? No. Primero que está prohibido. Y segundo, Rambam es falso. ¿Está bien? Pero eso es lo discutible. Rambam está claro que es falso, ¿eh? Que todo el tema de la... Inclusive hay astrología y hay astronomía. Claro. Astronomía es ciencia. Astronomía es cómo son los cielos. Astrología significa que los astros influyen sobre lo que nos va a pasar. Entonces los horóscopos y todo eso. Si está así, te va a pasar esto. Pero eso contradice... ¿Qué tal? ¿Qué contradice? La Torá. ¿Por qué? ¿Por Porque qué la astrología contradice? La astrología contradice el libre albedrío. Un gran pilar en el judaísmo es el libre albedrío, que uno elige. Sí. No que ya está escrito todo lo que te va a pasar. Entonces no lo elegís. Si está escrito todo lo que me va a pasar, entonces yo no elijo. ¿Ustedes hoy vinieron a estudiar Torá acá? Sí. ¿Tienen mérito? Claro. No, ya estaba escrito que iban a venir. Las estrellas lo van. Entonces no tienen ningún mérito. Porque las estrellas ya habían marcado que tenían que venir. Y si tenían que venir estaban obligados. Entonces no tiene sentido toda la Torá. Toda la Torá, ¿en qué está basada la Torá? En el libro del En que hay elección. Que si voy en el buen camino, merezco recompensa. Y si voy en el mal camino, merezco castigo. Todo está basado así. Si voy a decir que está todo marcado y está todo escrito, Pues ya no tiene sentido. nada tiene sentido. La Torá no tiene sentido. ¿Entendés? La Torá está basada en no esas cosas. Claro. Sí, pero el sistema es complicado porque Dios sabe de todo. Sí, es verdad. No entré en ese punto. Pero no dije astrología. Es verdad, Dios sabe todo, pero ahí tengo que entrar en la pregunta. ¿Cómo el saber de Dios no niega el libre albedrío? Pero hay respuesta para eso, no te preocupes, hay respuesta para eso, hay respuesta, pero estos son los 13 principios de fe. Sí. Pero primero tenemos que saber si puedo entrar en qué significa Dios sabe todo. Entonces, si vas a entender que eso es imposible de entender, vas a saber, bueno, no tengo respuesta en esto, pero porque no puedo entrar en lo que significa Dios sabe todo. Porque es entrar en Dios y en Dios no puedo entrar nunca. En lo que define a Dios. Bueno, dije algo profundo, rápido. No sé si se entendió. ¿Eso del zodiaco Sí. es astronomía o astrología? Zodíaco sería astrología. Eso es malo. Lo del Eso no es. zodiaco, ¿eso sería astrología? Zodíaco sería astrología. Eso es Zodíaco sería, sos de Libra, vas a encontrarte con una persona así, te va a pasar esto, te va a pasar. Sos de Escorpio, Pero dice que al pueblo de Israel, no le toca todo eso. No lo rigen. No lo gobierna, no lo rigen. Entonces, Yo no estoy diciendo que a Israel, yo estoy diciendo que a nadie. a nadie. Estamos discutiendo Pero si el la que astrología cree- existe o no existe. Para, hay algo seguro, que está prohibido. Eso Sí, seguro. sí, La sí. Torá prohíbe consultar astrólogos. Astrólogos. Otra cosa que los también dicen seguro que el Israel está por encima de eso. Sí. O sea que al Israel no le afecta. Que sea Entonces nos quedaría, si eso existe, para los goy. Exacto. Yo me pregunto eso. Sí. Rambam dice que Rambam, no Rambam, son un montón de jajam, dicen que toda la astrología viene de la cultura babilónica. De Babel, viene de Babel. ¿Eh? Sí, yo sé, por eso Rambam sabe. Es una discusión que no está. No, para el- Claro. La discusión ya está en la Gemara. Para el mundo gentil sí. Si quieren saber si se cree o no se cree en la astrología, ya ves en la Gemara Habla. que hay algunos que creen y hay algunos que no. O sea que veo que la discusión es antigua. Pero sí, tendrá que ir más lejos, ¿no? En la Mishnah no veo tantos. En la Mishnah veo que todos que no veo que sí. Si ves alguno, hay uno. Pero vos ves que la mayoría nadie cree en eso. No. O sea, me hace pensar que el judaísmo auténtico No no cree. creemos en Y la prueba máxima es que la Torah escrita. La Torah escrita no Claro. tiene ninguna. Claro. Si la astrología existe, ¿por qué no lo dice ningún pasuk? Exacto. No hay ningún pasuk. Ajá. ¿Ven? Yo voy bien a la Torah escrita. La fuente. La astronomía. La fuente central es la Torah. Está bien, es un tema discutible. Hay rabanín que creen en eso. Yo no digo que ¿Y la Kabbalah? Eso es diferente. La Kabbalah son todos temas esotéricos que hay que interpretarlos. No se entienden literal. Entonces lo que pasa, a veces la Kabbalah dice algo así. Mira, dice eso. Sí, pero significa otra cosa. Ah, bueno. Porque la Kabbalah habla en metáfora. En un sentido... ¿Está bien? No puedo interpretar la Kabbalah literal. No. Si interpreta la Kabbalah literal, sí, dice cosas que están contradiciendo lo que dijimos. ¿Es el mismo el Zohar? Zohar es Kabbalah. Zohar. Zohar como parte de la Kabbalah. ¿Está bien? Bueno.
Yo dije nada más astrología, ¿está bien? Sí. Eso, o sea, ¿qué escrito en las estrellas lo que te va a pasar? No. Eso. Lo que Rambam dice. Ajá. Dice, ¿cómo dijo? No es, estas naciones que están expulsando escuchan a los astrólogos y adivinos. Esto no es lo que Dios le ha otorgado a ustedes. Quien cree en estas artes ocultas de esta naturaleza y en su corazón piensa que son verdaderas y palabras de sabiduría, o sea, quien cree que la magia, la hechicería, la hablar con los muertos, pero que están prohibidas por la Torá, ¿no? Es una posibilidad, ¿no? Existe, pero está prohibida. Sí. ¿Qué? Rambam, digo, Rambam o los rabanim racionalistas. Es tonto y débil. Claro que Rambam me entiende que dice, es tonto. O sea, Rambam está diciendo que es mentira. Débil. Por eso lo dice tonto, ¿no? Y débil de intelecto. Ah, pero ¿cómo puede ser que lo hicieron? Ah, bueno, yo no digo que no hay... hay un montón de cosas para Por la engañar. ignorancia. Pero vos pensás que esa paloma la sacó de la nada. Ah. ¿Vos pensás que la paloma que sacó de la manga la creó de la nada? La paloma estaba ahí, la paloma. En algún lado estaba cuando el mago sacó la paloma. Claro. No la hizo de la nada la paloma. ¿Entiendes? El único que puede crear de la nada Es el es Akadosh Baruj Hu. Kadosh Baruj Hu. Ningún mago puede crear de la nada. Nada. Sí. Absoluto, ¿eh? No existe que la magia cree de la nada. Nada. Está. Que no me vengan a inventar cosas. El único que crea de la nada es Dios. ¿Está claro? Ah, trucos. Trucos. Ilusionistas, Trucos. hay un montón. Eso sí, pero son trucos. Pero hay que Pero saber que son trucos, no te ¿eso creas. también Vos te- está prohibido? no hay que creerse todas las cosas que vemos. No hay que creerse todo. O sea, eso también está prohibido. Claro. Hacerlo está prohibido de la Torah seguro. Lo que estábamos discutiendo es si existe o no existe. Azul. Hacerlo está prohibido. Ajá. Si existe o no existe, hay a Rambam y el equipo de Rambam y todos los rabanín que van como él dicen no existe todo eso. Y hay otros rabanín que dicen sí existe, pero la Torah lo prohibió. Exacto. Sí. Esa es la discusión. Ahora aquí, bueno, interesante. No, pero sí existe y la Torah lo ¿Quién tiene prohíbe. razón? El que traiga pruebas. Hay que traer pruebas, ¿no? Claro. ¿Pruebas de dónde? Bueno, si tengo pruebas de la Torah escrita, mejor. Si tengo pruebas del Tanaj, mejor. Si tenés pruebas reales, a ver si tenés pruebas. Porque todo esto. ¿Por qué? Porque hay discusión, porque no es fácil demostrarlo. Ah, Pero sí. si la Torah- No son ciencias exactas. Pero si la Torah- Si fuesen ciencias exactas, decís sí o no y chao. Pero no son ciencias exactas. Pero si la Torah habla de ellas es porque existe, lo que pasa es que son prohibidas. Esa es una Claro. prueba de los que quieren decir que creen. Los que creen dicen, y si no existe, ¿para qué la Torah habla de eso? Así él sabía todo. Los que no creen dicen, no, la Torah como lucha contra la mentira, así Sí. como la Torah habla de la idolatría, sí, y la idolatría, Sí. y no existe la idolatría, Pero la no hay otro. prohíbe. Entonces la Torah habla de cosas que no existen. ¿Por qué? ¿Entienden la prueba? Ajá. Ah, Rambam. ya. Dice, ¿por qué la Torah lo prohibió? Porque existe, si no, ¿para qué lo prohibís? Exacto. Contesto, no. La Torah tiene que prohibir cosas inclusive que no existen para que la gente no se crea tonterías. Ajá. Porque el objetivo de la Torah es enseñarle a la gente la verdad. Claro. Entonces tiene que prohibir cosas que son que la gente se la cree que no existen. ¿Está bien? Claro. Sí, sí. Y más que viene de la idolatría. Entonces la Torah chaca, quiere prohibir quién. Claro. Entonces, o sea, que la Torah lo prohíba no significa que existe. ¿Entendieron? Esperen, cuando digo que existe hay que definir varias cosas. ¿Que existe qué? Si existe la persona que se cree brujo o si existe la brujería. Que la persona que se cree brujo existe, eso no estamos diciendo que no. Seguro, si él dice que soy brujo, está bien. Yo estoy diciendo que la brujería no existe. ¿Entendieron? O sea, que el poder para hacer algo no existe. Eso no existe. No estoy diciendo que el mago no está. Está el mago. ¿Entendieron? Pero Sí. te engaña. Está Sí. engañando a la gente. Está engañando a la gente. ¿Esto es lo que quiere decir? Esto es decir, ¿qué se piensan? ¿Que los magos en Egipcio de verdad tiraron y se convirtieron en serpiente? Porque aparentemente se ve así. Pero uno si lee el versículo va a ver que dice Vela Atem. Ahí explica Rabí Abravi Benesra. ¿Qué es Vela Atem? Con sus trucos. A los trucos. Vela Atem es ¿cómo que lo hicieron? Pero no lo hicieron. ¿Cómo? ¿Cómo que lo hicieron? ¿Está bien? Ya. Si de verdad se empezó a mover, en verdad era que era la serpiente que la tenía dura y de repente se movió. Parecía que era un bastón, pero para era una serpiente. Ya. ¿Entendieron lo que quiero decir? O sea que era un truco óptico. No, la de Moshe sí, La de porque Moshe Dios puede era hacer todo de la verdadera, nada, no hay porque el problema. creador La de Moshe la hace Dios. Claro. Yo digo que el que único que no lo puede hacer es un ser humano. Dios sí puede. La de Moche sí era cierto. Naturaleza para... Sí, Dios maneja todos los milagros, no hay ningún problema. Yo digo que ningún ser humano tiene ese poder, eso no. Eso es lo que estoy discutiendo. Ah, Que sí. Dios tiene el poder y Dios maneja las leyes naturales, no hay ningún problema. Pero otros seres humanos no tienen, no tienen poderes para hacer cosas de la nada o crear, no sé, todo lo que estamos hablando acá. ¿Está bien?
En otras palabras, si la magia negra o estas cosas tienen poderes o no. Es lo que estamos discutiendo. En esa costumbre, Bilam lo llamaban Bilam el mago. Bilam y- Pero fíjese que Bilam quiso maldecir, al final no le da nada. Le tocó decir. Todo lo que hizo fue bendición porque Dios le cambió la palabra. Pero, pero, de todas maneras, el humano, por el libre albedrío, es libre de utilizar la fuerza del Para el creador bien, para para el bien mal. o para no bien. Es libre. Igual, primero está prohibido. Si uno hace eso, está pasando por la prohibición de la Torá, es gravísimo. Ahora yo agrego, porque yo voy según la escuela de Rambam, que eso tampoco existe. Nada más que la gente se lo cree. Yo digo, lamentable que la gente se crea cosas que no existen. Pero y hay otros que dicen que sí existen. ¿Está bien? Eso es lo que estamos discutiendo. Y usted me dijeron, ¿y por qué lo prohibió? Porque existe. Yo le dije, no, puede ser que lo prohibió porque no existe. ¿Y para qué prohibir algo que no existe? Les expliqué por qué. Porque la Torá es luchar, acuérdense la frase más importante, la Torá es luchar contra la mentira. Todo el objetivo de la Torá es darte la verdad y anular la mentira. Sí. Y por eso la Torá se pone tan dura, para que la gente no se crea la mentira. Contra la- Es muy lógica la teoría, Sí. lo que dice toda esta escuela. Está bien, pero yo no digo que sea tan fácil demostrarlo. Por algo hay estas discusiones en estos temas, ¿no? ¿Está bien? Oye, ¿cómo decir que no existe? Si yo conocí una persona que... Bueno, hay de todo. Dice que los rabinos que escribieron el Talmud tienen el poder de... Hay personas. Sí, entonces imagino que tienen el poder de hacer muchas cosas. Sí, bueno, pero ahí Ramba me explica. No, Ramba dice, no entiendas literal, en verdad revivían personas. Ahí dice, cuando dice, entonces te trae una prueba, dice, el primero que es un midrash, y los midrashim hay que entenderlo más profundo. Revivir no era que se habían muerto y revivieron, era como que estaban por morir, estaban moribundos y después se curaron. Entonces, quiero hablar de curación, pero no revivir. Así lo explicaron. Profetas sí, pero no vamos a poner. Está bien, pero no voy a poner en el mismo rango profetas que Rabaní. Ah, otra cosa. Elisha y Elías Bonavit. Eso sí, eso sí. Y el hijo de la Está bien, pero ahí no fue que creó algo de la nada, sino que lo revivió. Sí, eso no dije que no exista. Pero cuando es un profeta, es que Hashem definió y le dijo al profeta cómo hacerlo. Ahí no tengo problema en eso. En esto yo no dije que no exista. Porque Hashem o profeta, factible. Claro. Pero ser humano por debajo del profeta, no. Mentira. Y la leyenda del Maharal del Praga. Eso hay que entender también. No se entiende. Yo no lo entiendo literal. Lo de Maharal de Praga, que era medio un tipo. Hicieron como un cuerpo y después le pusieron y le dieron la vida. No me importa esto. Todo una, bueno, yo la veo como una leyenda. No como historia. ¿A qué le dieron? ¿Me fui o todavía tengo tiempo? Último, termino con esto. Ahora va a tener su merecido recreo. Nada más que como yo me tenía que ir, quería seguir más. Porque no importa, no quería decirles, pero todo. ¿Dónde estaba? Tonto y débil. Pero que está prohibido. Le di la hoja a esta chica, entonces me quedé sin la hoja. Me quedé sin la hoja. Con mi hermano. Cree en artes ocultas de esta naturaleza y en su Donde dice tonto. Es considerado como los que tienen intelectos subdesarrollados. Lo dijo medio. O sea, está bueno, uno puede decir, Rambam para Rambam es tontera. Así, definitivo. Sí. La tiene clara Rambam. Rambam está seguro que no. Pueden discutir, no se puede, siempre se puede discutir. Los maestros de la sabiduría y los del conocimiento perfecto saben, con pruebas claras, que todas estas artesanías que la Torá prohibió no son reflejos de la sabiduría, sino más bien el vacío y la vanidad que atrajeron a los débiles de la mente y los hicieron abandonar todos los caminos de la verdad. Por estas razones, cuando la Torá advirtió contra todos estos asuntos vacíos, aconsejó: sé de perfecta fe con Dios, tu Señor. Fíjate, está buena la realidad que trae Rambam de los pesukim. Ahí trae todos los pesukim, prohibido hacer esto, prohibido hacer esto, prohibido hacer esto. Y al final termina, no hagas eso. ¿Por qué? Porque tenés que tener perfecta fe en Hashem. Claro. Entonces está diciendo, ¿ves que eso no es perfecta fe en Hashem? Claro. Porque es falso. Sí. Entra bien. Entonces, ¿por qué el pasuk termina así? El pasuk dice Tamim Tigem Hashem, que ahí Tamim Rambam no es. Inocentemente Tamim es Shalem. Completo. Completo en la fe. Completo en la fe es no creer estas tonteras. Si vos crees en estas tonteras, no sos completo en la fe. Claro. Más y más nos encontramos todo tipo de artes sobrenaturales, supuestamente para atraer la parnasá. Está claro que el interés de todos es parnasá, el dinero. Esto no es nada nuevo. Miren lo que dice Rambam. Esto no es nada nuevo. Todos los brujos
que venden sus supuestas intervenciones milagrosas, siempre ofrecen esto como uno de sus poderes. ¿Por qué? Porque la gente que quiere, Parnasá, entonces dice, si vas a ese brujo te va a ir bien este año. Nada, el brujo va a intervenir, a ver qué te diga, qué hago. Pero ya los sabios nos dieron el camino de la Parnasá, soporte económico. Y miren qué práctico que es. Los jajamín dijeron cómo hacer cuál es la buena segulá para que te vaya bien en Parnasá. La verdadera segulá. Anda a trabajar. Sí. ¿Qué tiene de segulá? Tefilá. Obvio, anda a trabajar. Hacer tefilá Hashem, andá en los caminos de Hashem. Pero ¿qué tengo que hacer para que me vaya bien? Y no ser un vago. No, yo quiero que me vaya bien y ser un vago. El secreto también es ir a trabajar. Esa es la verdadera segulá. ¿Sentido cómo? Trabaje y haga... La Parnasá no es milagro. Viene por miedo. Bueno, hasta aquí. ¿Está bien hasta acá? Sí. Los seguiremos si Dios quiere. Ahora tienen un recreo. Van a seguir con la Rabia Giel. Recién lo conocieron. Guarditas, seguiremos si Dios quiere. Buenísimo. Porque la gente cree ver.